Flavio en la introducción, yo lo que puedo hacer es un poco contar una serie de experiencias que ocurren a partir de mi implicación. Casi voy a traer el ordenador porque así miro a la pantalla y sé lo que estoy diciendo, si no al final los arquitectos solamente trabajamos a través de imágenes, ¿no? Entonces lo que voy a intentar contar es una serie de experiencias personales en esa implicación casi desde el principio de mi carrera profesional con esos espacios de frentes marítimos o de frentes de agua que empiezan en 1995 cuando ganamos el proyecto de la terminal de ferry de Yokohama, que se iba a construir en este muelle, no, casi mejor así, que es este muelle de aquí, se llama el pier de Osambashi. Es un sitio que ya era muy importante antes de que se hiciera la nueva terminal de ferry, y que de alguna manera se convierte en una especie de prototipo que después veréis que desarrollamos en muchos otros proyectos, y que tiene no sé si la virtud, pero de alguna manera la cualidad de intentar explotar la posibilidad que ofrecen ese tipo de nuevos espacios públicos, a menudo ligados con infraestructuras de transporte, infraestructuras logísticas, y que precisamente por el tamaño que tienen y la implicación con esas infraestructuras generan una oportunidad de producir nuevas topografías. De alguna manera, ya veréis que todos los proyectos, o casi todos los proyectos que hacemos, lo que hacemos es intentar sintetizar a partir de las especificidades de cada uno de los lugares en los que trabajamos una topografía que de alguna manera intenta poner en valor esos espacios de interfaz con el agua, que intenta jugar y resolver la implicación de infraestructuras, pero al mismo tiempo generar un espacio público con una cierta cualidad casi teatral, ¿no? En el momento en el que uno empieza a manipular la superficie del suelo en estas grandes extensiones y producir momentos que posibilitan ver a otros, establecer un tipo de relaciones visuales que no se producen en una playa o que no se producen en una calle, lo que se empieza a producir es quizá la posibilidad de un nuevo espacio público que en la experiencia que tenemos en este tipo de proyectos tiene unas cualidades que son de alguna manera reproducibles o identificables en toda una serie de intervenciones de este tipo. Evidentemente, una de las cosas que los arquitectos hacemos cuando estamos implicados en este tipo de proyectos es intentar darle a la ciudad o a ese espacio de interfaz con el agua una cierta identidad, ¿no? En el fondo somos los responsables de que aquello parezca algo, darle una imagen a estos espacios. Y en este caso, pues parte de esa imagen tenía que ver con la construcción del objeto propiamente dicho, que construíamos casi como con tecnología marina, con este tipo de estructuras fabricadas como si fuera un barco, y que terminaba siendo este espacio, un espacio público. En realidad, la razón por la que ganamos el concurso es porque lo que proponemos es no hacer un edificio sobre el muelle, sino convertir la cubierta del edificio en un espacio público desde el que se mira sobre la ciudad. Es una especie de nueva topografía artificial, pero que tiene parte
aparte de las cualidades orgánicas que yo creo que son interesantes en este tipo de espacios, casi son espacios que son medio naturales, medio artificiales, y que yo creo que ahí está una de sus mayores potenciales. Pero como veis, el edificio básicamente es un edificio que se construye por debajo de un parque que al mismo tiempo está determinado no tanto por nuestra capacidad como arquitectos paisajistas, sino por una serie de relaciones topológicas, de conexiones entre la terminal y esa especie de espacio público que se coloca sobre ella, que son las que generan esas topografías. Unas topografías que evidentemente también intentan explorar la idea de un espacio continuo, de un espacio fluido. Volvemos a hablar de cuáles son las cualidades que se pueden poner en valor de ese tipo de espacios portuarios. Los espacios portuarios son espacios que han estado tradicionalmente destinados a mover cosas, ¿no? a mover gente, y de alguna manera aquí un poco eso se convertía en una parte importante de la estética, de la imagen del edificio. No era una imagen, en este caso, salida de la nada, sino una imagen que estaba intentando explotar una serie de condiciones latentes, ¿no? en el proyecto. Yo creo que, bueno, estos son simplemente imágenes de cómo se utiliza y de cuáles son el tipo de actitudes, de nuevas actitudes que ese tipo de espacio urbano genera, ¿no? De repente hay unas formas de estar en el espacio que ya no son las mismas que en una plaza con un suelo horizontal, ¿no? Se establecen toda una serie de relaciones visuales entre los usuarios que yo creo que son una de las posibles virtudes o de los posibles intereses de ese tipo de lugares, ¿no? No sé, un poco veis cómo después esos espacios que están generados probablemente pues desde una situación de resolver problemas casi técnicos del edificio, pues producen oportunidades para que la gente explore otras formas de estar en el espacio público. Esta es una pequeña película del edificio terminado. Como veis, es casi como un tubo, una serie de espacios tubulares que están después cubiertos por esa gran cubierta de madera. Vamos a pasar al siguiente proyecto. Y bueno, aquí lo que vais a ir viendo es un poco casi como una especie de insistencia en una serie de temas, como son la relación con la naturaleza, la relación con la topografía, el hecho de que el diseño de estos espacios se produce de alguna manera, produce como una especie de estructura física abstracta, que abre, por tanto, otras posibilidades de relación entre los usuarios del parque. El segundo ejemplo que voy a poner no es un puerto, es un frente de agua, un frente marítimo, que es el final de la diagonal, el Parque de los Auditorios de Barcelona, que se hizo para el Fórum, en el que, ya habiendo hecho Yokohama, de alguna manera ya teníamos una serie de ideas de cómo entrar a uno de estos proyectos, ¿no? Y en este caso casi entramos con esa idea del borde del agua, casi como con esa cualidad de dunas, de espacios de alguna manera de alta energía. El
el borde entre el agua y la tierra es evidentemente un punto en el que la materia se mueve, en el que se producen estructuras de una determinada de un determinado tipo que en ese momento nos interesaban mucho y lo que planteamos desde el principio es utilizar ese tipo de estructuras para salvar una diferencia de cota que había entre el borde del agua y entre el borde actual del agua, porque esto es todo un terreno de relleno, un terreno ganado al mar para construir ese parque, pero entre el borde antiguo de la ciudad y el nivel del agua había una diferencia de cotas fuerte, y entonces lo que hacíamos es utilizar una serie de estructuras reminiscentes de las dunas que al mismo tiempo servía para proteger las plantaciones de vegetación del parque, porque evidentemente el borde del mar es un lugar en el que no es fácil plantar vegetación porque es un medio abrasivo, y entonces lo que planteábamos es esas dunas que de alguna manera cortan el viento, cortan la brisa salina y permiten una cierta cantidad de vegetación. La otra cosa que es importante en este proyecto es que lo que se nos encargaba no era exactamente un parque, era un parque y unos auditorios al aire libre y básicamente lo que hicimos para sintetizar esa nueva topografía artificial fue estudiar la geometría de los auditorios, las líneas de vista, las pendientes, etcétera, etcétera, y intentar abstraer, sacar de alguna manera las cualidades que tienen esas estructuras y construir con ellas de una forma muy precisa, casi como si estuviéramos dibujando una máquina de precisión, con una serie de radios que están determinados por esas geometrías, digamos, de los espacios escénicos. Generábamos la estructura del parque, de forma que el parque podía ser dos auditorios o podía ser un parque. Yo creo que ahí está quizá otra de las constantes en la serie de proyectos que voy a mostrar hoy, que es o sea, por una parte hay evidentemente una necesidad de tocar y de ser muy específico en términos de resolver las geometrías que incorporan la infraestructura, que en este caso incorporan las visuales, etcétera, etcétera, pero por otra parte, de alguna manera, esas cualidades geométricas no se manifiestan en la forma tradicional, tipológicamente hablando, sino que se abstraen y se vuelven a lanzar sobre el proyecto de forma que generan unas geometrías de alguna manera abstractas y que por lo tanto permiten ese tipo de usos que no son, o sea, abren quizá la posibilidad de unos usos que no forman todavía parte de las tipologías de uso de espacio público. Bueno, básicamente esa es la estructura del parque. Tampoco me voy a extender mucho. Esto es un parque que hicimos con Teresa Galí, que es también una colaboradora nuestra de Barcelona, con la que siempre trabajamos en este tipo de proyectos y evidentemente hay toda una serie de estrategias de plantar especies que son más resistentes o menos resistentes, o que dan más sombra o menos sombra en esas bandas, que al mismo tiempo van buscando los lugares de esas topografías artificiales que son más adecuados para el crecimiento, casi como si estuviéramos reproduciendo los procesos de crecimiento de plantas en una topografía natural, ¿no? Y la otra cosa que era importante también en este parque era cómo, porque evidentemente era un parque, pero tenía que tener una superficie dura, porque es un parque de auditorios, no es un parque blando, y entonces había una cuestión que era cómo se materializa esa superficie. Entonces, utilizando, digamos, esa metáfora de como tenemos una geometría que es compleja, cómo utilizar una pieza
de teselación repetitiva que nos permita solucionar esa topografía compleja, pues de alguna manera como estas cosas de Gaudí, ¿no? del Trencadís. En este caso lo que hicimos fue desarrollar una pieza que estaba basada en un conveyor belt, en una de estas cintas transportadoras de aeropuerto que nos permitía ir ajustando con las piezas mediante un programa y ir cubriendo la superficie casi como si estuviéramos haciendo punto, ¿no? De forma que nunca teníamos que cortar piezas, ¿no? O sea, las piezas nos permitían irnos aproximando a esas geometrías que habíamos generado a través de los estudios, digamos, programáticos de espacios. Digamos cómo se planteaba la vegetación. Este es el parque, casi cuando se estaba acabando ya se estaba empezando a destruir, porque evidentemente es un parque que es probablemente ahora en Barcelona el espacio público más utilizado para espacios para actos, digamos, públicos, conciertos, etcétera, etcétera, y está evidentemente bastante maltratado, pero yo creo que aún así, digamos, las cualidades de la estructura perviven milagrosamente. Aquí veis un poco cómo la vegetación crece en esas zonas que quedan protegidas del viento. Bueno, vamos a pasar porque tenemos varias cosas que ver todavía. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos mal. Pues sí, si quieres, cuento. Bueno, este quizá lo debería de pasar muy rápido. Es una pequeña intervención en Marbella como parte del proyecto Cualifica, en el que lo que hacíamos, el encargo era un poco trabajar en una especie de plan director del litoral, pero que básicamente se centraba en un espacio en el que se va a colocar, o se iba a colocar, ahora mismo no sé cómo está el asunto, pero se iba a colocar la futura estación del tren de alta velocidad, y entonces se planteaba desarrollar una serie de usos, uno que era un centro de conocimiento para actividades asociadas con el turismo, otro era el centro de convenciones, la estación de AVE y la estación de autobuses, o sea, todo un centro de transporte público, y también una especie como de centro de negocios en el frente marítimo. Yo creo que en realidad no nos vamos pues evidentemente había una serie de estudios de la sección de la N340, digamos entrando desde el punto norte de acceso a Marbella por la N340, ahí es donde se va a situar toda esta infraestructura. Entonces lo que hacíamos básicamente era rellenar primero el espacio entre el cajón donde irá el AVE con una estación de autobuses y un aparcamiento. Otra vez tenemos como esa especie de integración de toda una serie de infraestructuras de transporte dentro del proyecto. A partir de esa cota de la N340 también había una diferencia de cota muy fuerte en la que situábamos el centro de convenciones, y que al mismo tiempo servía, como en el caso de Yokohama, como parque. Un poco era una especie de híbrido entre el parque de Barcelona, entre algunas de las cosas que ya habíamos estudiado en el parque de Barcelona, pero utilizando esa forma bajo la cubierta como una nueva superficie de ocio urbano que terminaba. Bueno, veis un poco las secciones, lo voy a pasar muy rápido, si no nos dará tiempo. Y luego había una pieza que era, digamos, y esto yo creo que es una de las cosas que probablemente podríamos
discutir en la mesa redonda. Había una pieza que era el centro del conocimiento sobre tecnologías del turismo que se nos pedía y que se planteaba casi como el elemento. O sea, veis que las topografías que hemos estado hablando hasta ahora eran prácticamente manipulaciones del suelo, pero en este caso había el deseo de tener una especie de pieza monumental capaz de alguna manera de marcar o de formar la imagen de todo el proyecto y que de alguna manera obedecía a toda una serie de manipulaciones casi metafóricas, pues de relaciones con el sol o con el aceite o con el oro, que tenían que ver con digamos, parte de las cosas que veíamos que podían funcionar bien como una imagen en Marbella. Simplemente lo pongo porque en este caso se ve como una cierta presión por parte de nuestro cliente de tener como esa manifestación más icónica del proyecto frente a esas otras estructuras quizá menos visibles, ¿no? Más de tratamiento del paisaje o del suelo. Este yo creo que no lo voy a contar, voy a saltar directamente al último proyecto, que es el de Santander, que es un proyecto en el que hemos estado involucrados ya desde el 2008 a través de ARUP, que de alguna manera nos llamó para hacer de consultores de urbanismo y arquitectura en un proyecto que era un pequeño encargo del puerto, digamos, para pensar en posibles ideas de cómo desarrollar todo el puerto de Santander, y en el que básicamente lo que hacíamos era trabajar en una serie de unidades de acción que dada la variedad de espacios que existe a lo largo de la bahía de Santander, tomaban un cariz completamente distinto, ¿no? Pues en la zona de Varadero probablemente la actitud era más la de reconvertir una zona industrial en la que había una cantidad importante de suelo que podía ser liberado, o que sería liberado, o que será liberado de los antiguos usos portuarios. Sin embargo, por ejemplo, en la zona de San Martín, pues prácticamente la cantidad de suelo usable es muy pequeña, y es un espacio digamos de una calidad ambiental totalmente distinta, en el que probablemente la acción que había que proponer era la de potenciar el estado natural. Y yo creo que esa especie como de gradación entre reconversión dura y de alguna manera exploración de las cualidades de esos espacios de frente marítimo como espacios naturales, pues está todo el abanico de posibilidades que existen cuando hacemos una operación de esta naturaleza, ¿no? Antes me estaban preguntando cuáles son las cosas que están bien o que están mal o que faltan en Málaga, y yo decía, realmente eso es una cosa que no se puede saber hasta que no se hace un estudio en profundidad, porque cada frente marítimo es un problema de alguna manera distinto, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a entretener mucho en explicar el proyecto, un proyecto que también lo hacíamos con Teresa Galí, un proyecto también integral de paisajismo a lo largo de todo ese frente marítimo, que básicamente se dividía en esas tres zonas de San Martín y del dique de Gamazo, que era básicamente había que proveer unas ciertas edificabilidades que intentábamos camuflar en unos volúmenes en el borde de la zona portuaria, simplemente para producir
los usos que nos iban a permitir financiar la operación, y que se planteaban como unas pequeñas edificaciones muy bajas que no bloqueaban la vista de la bahía y se ajustaban de alguna manera a la topografía de esos taludes, ¿no? Luego, por otra parte, estaba la zona de los muelles de Maleaño y Albareda, que es donde está la terminal de ferries, y que era una zona simplemente que había que reconvertir y mejorar la infraestructura existente, y en este caso otra vez recurríamos a un mecanismo que es puramente de paisaje, que es el jaja, es ese tipo de hoyos que hacían los paisajistas ingleses para no tener que poner una valla. O sea, aquí evidentemente no teníamos que mantener el uso portuario de la plataforma, digamos, del Rorro para los ferries en el frente marítimo. Entonces lo que hacíamos, lo veis un poco aquí, era proponer que el espacio público quedase levantado, y que la plataforma quedase deprimida, de forma que hubiese la posibilidad de ver el mar sin que toda esa infraestructura que tiene que permanecer ahí quedase o supusiese un problema. Evidentemente, estos son primeros, digamos, primeras propuestas de eso. Luego hay una propuesta que explicaré un poco más en detalle. El último, la tercera parte de esa operación era la operación de Varadero, en el que sí que había una operación urbana, pues de construcción de una fábrica urbana mucho más potente, en la que básicamente lo que hacíamos era generar una nueva fábrica entre el barrio de Castilla Hermida y el barrio pesquero. Bueno, no vamos yo creo que no merece la pena entretenerse en esto, pero básicamente es una operación, digamos, de ciudad propiamente dicha. Estas son algunas de las imágenes. Bueno, ahí había, en un determinado momento también había una idea de hacer una torre que después desapareció. Son como, yo creo que lo que es interesante de estas imágenes es ver el proceso de hacer un proyecto de estos, que luego se ha ido enfocando más en dos piezas, que es una propuesta también, digamos, como una especie de estudio de viabilidad de una nueva terminal de ferry y el centro de los almacenes del centro de vela para la Copa del Mundo que estamos ahora desarrollando, y que de alguna manera lo que hacen es intentar cambiar esa situación de borde que existe no solamente en Santander, sino en esos puertos, y permitir a los ciudadanos esa vista sobre el espacio marítimo y también sobre la ciudad, ¿no? O sea, el hecho de que se produzcan estos levantamientos de la topografía no solamente permite a los ciudadanos una posición de visión del espacio marítimo, sino también una posición de mirar hacia atrás a la ciudad y poder de alguna manera ser partícipes de más, experimentar de alguna manera ese frente marítimo y esos espacios de frente marítimo, simplemente a partir de utilizar pues mecanismos topográficos convencionales, ¿no?, de los que existen ya en la ciudad de Santander. Aquí veis un poco cómo se plantea el nuevo diseño de esa terminal de ferry y esa plataforma que tiene que seguir siendo parte del espacio portuario y que está deprimida con respecto a la calle Antonio López, a la avenida marítima, y un poco un diseño un poco más ajustado de ese jaja, de esa operación topográfica que permitirá mantener la actividad portuaria de alguna manera no de una forma tan obvia como de otra manera habría que sufrirla, ¿no?
bueno, no sé, yo creo que lo importante de estas dos piezas, yo tampoco me voy a extender en explicarlas, es que esas infraestructuras que tienen que existir en el puerto y que a veces no tienen un carácter de alguna manera difícil de integrar en el espacio público, se cubren con superficies públicas que forman esas plataformas que nos van a permitir mirar sobre la ciudad o mirar también desde una posición de dominio visual el espacio público que se va a ir desarrollando en estos lugares. Yo creo que tampoco merece la pena explicar los proyectos, os quedáis un poco con esa idea, ¿no? de espacios elevados que integran infraestructuras y que permiten una nueva situación topográfica desde la que los ciudadanos de los habitantes de estos futuros espacios van a poder mirar sobre el propio espacio público de la ciudad. Muchas gracias.